A ver, seguimos con otro problema de circuito RCL. Aunque este no es un circuito RCL en paralelo ni en serie, pero es un circuito de segundo orden. Aquí nos dicen primero que A obtenga la ecuación diferencial para el voltaje B de salida a través de R. Luego nos dice de sugerencia, verifique las ecuaciones IF, I1, I, B, igual a R y R, sustituyen la primera de ellas. Hay que irlo sustituyendo acá, deriva y vuelve a derivar, evalúe las frecuencias naturales, cuál es el Q del circuito. Básicamente lo que queremos hallar es la ecuación diferencial que relacione la salida B con la entrada IF. Bueno, acá partimos de IF. IF es I1 más I es IL más IR. I1 se puede expresar como este voltaje BR1 por G1, pero BR1 es este voltaje BC más B. B es el voltaje del inductor BL, que es L del IL de T, y BC es una entre C la integral de I, que sería la corriente por el inductor. Bueno, y luego se va sustituyendo 3 y 5. Luego se sustituye todo en 1, en IF igual a I1 más I. Y al final, bueno, hallamos una ecuación que nos relaciona IF con B. Y aquí hay dos integrales, entonces para sacar las integrales se deriva una vez. Nos queda aquí entonces IL más IR, pero IL es la integral de BL, IR es B entre R. Y volvemos a derivar para eliminar esta otra integral. Y al final hallamos la ecuación diferencial de segundo orden que relaciona B con la entrada IF. Frecuencias naturales, bueno, hacemos esto igual a 0. Esto sería como la segunda derivada, P cuadrado por B por esto, más B por P por esto, más B por esto, igual a 0. Y nos queda aquí la ecuación de segundo grado en función de los elementos. Bueno, y luego para simplificar un poco y hallar las frecuencias naturales, nos dicen que utilicemos R1 igual a R igual a 1, C05 y L05. Entonces sustituyen acá, resuelven la ecuación de segundo orden y hallan las frecuencias naturales P1 y P2. De aquí vemos que entonces que alfa tiene que ser 1 y Wn tiene que ser 1. W0 se relaciona con Wn y alfa, sumando acá sería W0 al cuadrado y hallan W0 raíz de 2 y Q sería Wn entre 2 veces alfa o Q05. Tenemos un Q bajo aquí. La segunda parte nos dicen, calcule la gráfica de la respuesta B desde el reposo para 1, un impulso, 2, un escalón unitario y 3, una exponencial. Sugerencia, determine qué sucede en el circuito en el intervalo de 0 a 0 más, marque la condición de t igual a 0 más en el diagrama del circuito y evalúe B en 0 más y B' en 0 más. A ver, la respuesta al impulso y a FQ0 delta de t, partimos de t igual a 0. En t igual a 0 que tenemos el impulso, el capacitor está descargado, así que tenemos un corto acá, el inductor, la corriente 0 aquí, así que esto está abierto y solo queda R1 en paralelo con R, que son iguales. Tenemos un divisor de corriente, es decir que esta corriente se divide entre I1 y R, y este voltaje va a ser R por IR en 0 y va a ser también I1 en 0 por R1, así que al final nos podemos relacionar esta corriente con B en 0 y el divisor de corriente. Si despejan B en 0, ya tienen la condición inicial para B en 0. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el voltaje del capacitor en 0 más. Es decir, la fuente de corriente impulsiva
inicialmente se va a dividir por R1 y por aquí por R. Así que la corriente que va por R va a ir a cargar al capacitor C y le va a crear una condición inicial BC en 0 más. Bueno, entonces entre 0 y 0 más el capacitor se carga a través de R. La corriente del capacitor es directamente IR. Es decir, I es directamente IR, pero IR es B en 0 entre R. Y de aquí tenemos entonces I de T. Luego, ¿qué hacemos? Integramos entre 0 y 0 más esta ecuación. Es decir, la integral de I de t entre 0 y 0 más sería esto por la integral de delta de t entre 0 y 0 más. Sabemos que esto es 1, así que nos da este valor. Entonces ya tenemos esta integral. Luego sabemos que BC está relacionado con I, porque BC es 1 entre C, la integral de I de t. De nuevo evaluamos entre 0 y 0 más. Es decir, BC en 0 más menos BC en 0 es igual a 1 entre C, la integral entre 0 y 0 más de esto. BC en 0 es 0, BC en 0 más es la condición inicial, y esta integral la tenemos acá, así que podemos hallar directamente BC en 0 más. Es decir, el impulso crea una condición inicial en t igual a 0 en el capacitor, y luego para hallar B en 0 más, simplemente aquí tenemos en 0 más ya no tenemos el impulso, esto está abierto, tenemos el capacitor cargado y tenemos las dos resistencias, el inductor está abierto. Simplemente tenemos acá un divisor de voltaje. Y en 0 más va a ser menos BC entre la suma de ellas. Tenemos BC en 0 más aquí, sustituimos. Y B en 0 más va a ser esta corriente I en 0 más por R. Y al final nos queda entonces B en 0 más en función de Q0, C y la resistencia. Y luego sustituimos los valores. Esto es 1, esto es 0,5. Entonces nos queda que B en 0 más lo llamamos el voltaje inicial B0 igual a menos Q0 entre 2. Este voltaje se puede elegir como uno quiera, eligiendo Q0. Luego sabemos que la respuesta total, fíjense que como esto está abierto y solo tenemos un capacitor cargado, la respuesta total va a ser solo natural. No va a haber respuesta forzada, porque no tenemos entrada en t a partir de t mayor que 0 más. Y la respuesta va a ser del tipo seno coseno amortiguado. Lo podemos expresar de esta forma y hallamos K1 y K2 de las condiciones iniciales que nos dan B en 0 y B' en 0. Por ejemplo, si evaluamos en 0, B en 0 sería directamente K1 y eso sería igual a B0. Y B0 la podemos fijar como queramos fijando Q0. Por ejemplo, si hacemos B en 0 igual a menos 1, nos quedaría de esta forma. Para hallar K2 luego necesitamos B' en 0 más. Para eso recurrimos a la ecuación 9. En t igual a 0 más. Así que esto ya no hay, y F0 ya no aparece. Esto sería 0. Nos queda solo esta parte. Y evaluamos en 0 más. La integral entonces quedaría entre 0 y 0 más de B de t. B es la salida. Y por tanto es una función continua. Para t mayor o igual que 0 más. Si la evaluamos integrando entre 0 y 0 más, que es un infinitésimo, esto va a dar 0. Así que de aquí directamente despejamos B' en 0 más y nos queda menos 2, B en 0, es decir, si esto es menos 1, B' en 0 debería ser 2. Y luego teniendo esto, derivamos esta ecuación, la evaluamos en 0, nos da 1 más K2 y la igualamos a 2 y despejamos K2. Y ya nos da esta ecuación. A ver, aquí podemos verificarla, hallamos B', evaluamos en 0, B' en 0 da 2, hallamos B segundo prima, en 0 daría menos 2, y luego verificamos la ecuación diferencial, que sería la ecuación, esta ecuación,
sería la derivada segunda. Si esto lo pasamos, esto sería 2 más 4 la derivada de b más 4 igual a esto, ¿no? Esto sería 0. Y entonces evaluamos, debería cumplirse esta ecuación diferencial. Evaluamos la b segundo prima más 2b prima más 2b, porque lo tenemos aquí ya calculado. Lo sustituimos y efectivamente da 0. Se cumple la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, luego la segunda parte nos decía, luego insertando un resistor comparativamente pequeño en serie con el inductor y observando su voltaje a través, se obtiene una fotografía de la corriente del inductor. Esta corriente comienza como una rampa proporcional al tiempo, explica formalmente. Bueno, a ver, primero hallamos IL, pues tenemos B, es decir, tenemos BL, que es L de I, L de T, despejamos IL, tendríamos que integrar B de T. Si lo hacen, les da que IL tiene que ser menos 2 seno de T e a la menos T. De hecho, IL en 0, fíjense que es 0, y en infinito también va a dar 0. Y luego nos dicen que evaluemos IL de T alrededor de 0, que debería comenzar como una rampa. Bueno, simplemente como tenemos IL de T en su forma analítica, sustituimos seno de T por su desarrollo de Taylor acá. Sustituimos E a la menos T también por su desarrollo. Esto sería E a la menos T, esto sería seno de T. Y como estamos trabajando, queremos para T aproximadamente 0, es decir, T mucho menor que 1, podemos simplificar, aproximar esto. Despreciamos estos términos que son de tercer orden o más. Aquí despreciamos este que es de segundo orden. Entonces nos queda menos 2t por 1 más t. Y este término, bueno, como si t se aproxima a 0, esto también lo despreciamos y efectivamente nos da que es una rampa de pendiente menos 2. Nos da lineal igual a menos 2t. Alrededor de 0. Luego la parte B sería evaluarlo para un escalón unitario. Bueno, el procedimiento es parecido, solo que ahora IF de t va a ser 1 para t mayor que 0, 0 para t menor que 0. Es decir, IF de t va a ser constante, por tanto esto es igual a 0. Las frecuencias naturales son las mismas, pero lo que cambian son las condiciones iniciales. Evaluamos B en 0 con el circuito auxiliar. Esto sería un corto, esto estaría abierto, nos queda simplemente la corriente va a ser 1 y se va a dividir entre estos dos resistores que son iguales, así que es un medio, y B en 0 es simplemente un medio por 1, un medio de voltio. De hecho, podemos verificar también en infinito como la corriente es constante, es un escalón unitario. En infinito, bueno, el capacitor sería un circuito abierto, el inductor sería, como la frecuencia es 0, sería un corto. Este inductor entonces lleva corto la salida B, así que B en infinito tiene que ser 0. Pero B en infinito es el valor de estado estacionario, y el valor de estado estacionario sería la respuesta forzada. Aquí nos dice entonces que la respuesta forzada tiene que ser 0. Entonces, si no tenemos respuesta forzada, solo tenemos respuesta natural, y que va a ser la respuesta total, y va a ser de tipo K1 coseno más K2 seno por ahí a la menos T. De nuevo hallamos K1 y K2 con las condiciones iniciales B en 0 y B' en 0. B en 0 ya le habíamos hallado, era un medio, pero B en 0 es K1, así que K1 tiene que ser un medio. Y luego necesitamos B' en 0. De nuevo recurrimos a la ecuación 9. Como aquí aparece DIF de t, como IF constante vuelve a ser 0, así que nos queda de nuevo que B' en 0 es menos 2B en 0 más, es decir, menos 1. Derivamos la ecuación para B de t, lo evaluamos en 0, nos da un medio menos un medio de K2 más K2, tiene que ser igual a menos 1, así que K2 tiene que ser menos un medio, y nos queda la respuesta total.
podemos verificar B', calculamos B', B segundo prima, y verificamos que B segundo prima más 2B' más 2B, colocando los valores de B segundo prima, B' y B, efectivamente nos da 0. Bueno, la tercera parte era una exponencial del tipo e a la menos beta t igual a 1. Aquí yo puse i0 igual a 1. Aquí cambia porque if ahora es e a la menos t, así que tenemos d y f y tenemos la segunda derivada. Ya no van a ser 0. La ecuación diferencial entonces va a quedar de este tipo. De hecho, esto es... Aquí hay un error aquí. Esto es 1 medio y 0 entre 2. Si hacemos i0 igual a 1, tenemos la ecuación diferencial. La respuesta, bueno, sabemos la respuesta natural más la forzada. Aquí podemos hacerlo por un método más rápido, que es de nuevo suponer que la respuesta natural es de esta forma. Y la forzada tiene que tener la misma forma de la entrada, que es e a la menos t. Así que va a ser K3 e a la menos 3. Tenemos ahora 3 coeficientes, así que necesitamos 3 condiciones iniciales. B en 0, B' en 0 y B segunda en 0 para hallar K1, K2 y K3. Luego en t igual a 0 hallamos B en 0, ¿no? Solo que if en 0 ahora es 1, porque sería e a la menos 0. Así que tenemos la fuente de corriente 1, el capacitor corto, el inductor está abierto, así que tenemos un divisor de corriente acá. Esta corriente va a ser un medio, y B en 0 entonces es un medio. Para B' en 0, de nuevo de la ecuación 9, solo que ahora la derivada de if de t no es 0, sino es menos e a la menos t. Nos queda entonces, despejamos de b de t, nos queda de esta forma, evaluamos en t igual a 0 más. Esto daría menos 0,5, menos 2b en 0, y esto daría 0 porque, de nuevo, estamos integrando entre 0 y 0 más. Es decir, b' en 0 nos da menos 1,5. Y ahora necesitamos b segundo prima en 0. Recurrimos a la ecuación diferencial. Con esto, la segunda derivada igual e a la menos t. Entonces b en 0 más sería b2' en 0 más 2b' en 0 más 2b en 0. Tiene que ser 0,5. Despejamos b2' en 0 más y nos da 2,5. Y luego ya tenemos entonces las tres condiciones. Y con esta b de t, derivando una y dos veces, nos queda un sistema de ecuaciones de 3×3 y lo resolvemos. De hecho nos da K1 0, K2 menos 1 y K3 0,5. Bueno, esta B' simplemente derivan esto y luego evalúan en 0, les da menos K1 más K2 menos K3 y igual hacen con B segundo prima. Luego bueno, les da entonces que B de t tiene que tener esta forma, e a la menos t por menos seno de t más 0,5 a la menos t. Esta sería la forzada y esta sería la respuesta natural. B de t tiene más o menos esta forma. De nuevo pueden verificar que esto cumple con la ecuación diferencial. Hallan B', hallan B segundo prima, sustituyen acá y efectivamente les da igual a un medio de e a la menos t, que sería un medio de la segunda derivada de if. Cumple con la ecuación diferencial. Ahora, este sería el método más corto. Aquí, a mí se me ocurrió hacerlo por el método largo, a ver si coincidía con esto, porque debería coincidir. Ahora, ¿qué nos decía el método largo, no? Fíjense que inicialmente aquí presupusimos una forma para B de t, ¿no? Ahora, podemos hacer todo el procedimiento sin suponer nada. Sabemos que B de t va a ser la respuesta forzada, que tiene la misma forma de la entrada y la natural.
La entrada IF de t, que es E a la menos t, va a ser IF por E a la ST. Aquí ponemos IF igual a 1, S tiene que ser menos 1. Y habíamos visto de que la respuesta BF, el coeficiente BF de la forzada, se podía hallar como IF por ZDS, donde ZDS sería la impedancia vista por la fuente IF. Bueno, podemos hallar ZDS. Fíjense, el inductor sería el resistor en paralelo con el inductor, 1 en paralelo con 0,5S, nos da esto. Luego quedaría Z1 en serie con este capacitor, Z1 más la impedancia del capacitor, que es 1 entre 0,5S, nos da Z2. Luego Z entonces quedaría como 1 en paralelo con Z2. Y al final hallamos ZDS. Es decir, tenemos IF, ZDS, y esto nos daría el voltaje B' visto aquí, que es distinto al voltaje BDS. Hay que tener cuidado porque este voltaje no es el mismo que BDS. B' sería IF por ZDS, si esto es 1, y ZDS hay que evaluarlo en S igual a menos 1, S igual a menos 1, y nos daría B' 1,5. Y luego para hallar BDS, ahora retrocedemos. B', aquí quedaría el inductor y aquí el resistor en paralelo con el inductor. Aquí sería el capacitor. Y BDS simplemente sería un divisor de voltaje. Hacen el divisor de voltaje. Sería B' por esta impedancia entre esta más esta. Y hallan entonces BDS. De nuevo lo evalúan en menos 1. Y les da entonces que BF tiene que ser 0,5. Luego, ¿cómo llaman entonces K1 y K2? Bueno, se partía de B en 0. B en 0 tiene que ser K1 más K2 más BF. BF es 0,5 y B en 0 habíamos visto que era 0,5. De aquí sale que K2 es menos K1. Y luego con la primera derivada, esto tiene que ser igual a B' en 0, que era menos 1,5. BF es 0,5. Y ya resuelven para K1 y K2. Y luego la respuesta natural sabemos que entonces va a ser E a la menos T por K1 por E a la P1T más K2 por E a la menos T por esto que es E a la P2T. Y bueno, aquí si lo hacen, les va a dar el coseno se va y queda simplemente menos 0,5 seno, y aquí menos menos más también da menos 0,5 seno y da la respuesta natural menos seno de t más la forzada, y esto fíjense que coincide con 76. Efectivamente estaba bien calculada. Bueno, lo dejamos hasta aquí.